Hola, ¿qué tal? En esta ocasión quiero hablarte sobre algún tema de datos agrupados en la hoja de cálculo. Y vamos a ver una función que se llama frecuencias. Con respecto a las frecuencias, ¿qué entiendes por la palabra frecuencia? ¿Cuándo has escuchado tu frecuencia? Frecuentemente. Quizás haya sido en los momentos en donde algo pasa con alguna periodicidad, ¿no? Algún evento. ¿Qué tan eventual es? ¿Qué tan frecuente es? Esto de las frecuencias puede ser una medida que nos permite saber cuándo un hecho, un fenómeno, cuándo un evento ocurre y qué tan periódicamente sucede. Esto puede servir para estudiar entonces en el ámbito de la vida, la ocurrencia de ciertos fenómenos, ¿no? Como puede ser quizás tormentas, lluvia, es decir, ciertos fenómenos a lo mejor climáticos, pero también con respecto a otras situaciones como juegos de azar, como en las cuestiones de los deportes. Para ello se van tabulando quizás algunos datos para ir estudiando esa frecuencia. Bueno, teniendo alguna idea, pues vamos a suponer o vamos a imaginar que tenemos unos dados y que vamos a tirar un dado hacer 24 tiradas de un solo dado y que vamos a registrar esas tiradas en la hoja de cálculo. Es algo que me gustaría que hicieras, que tuvieras una tabla donde tengas dos columnas, la de tirada y la de valor. Que tires 24 veces un dado y que anotes el valor que sucede en cada una de las tiradas. Como en mi caso, me dieron estos valores. Al tirar un dado 24 veces. Y ya que registramos esos datos, ya que los tengas registrados, pues vamos a ver esto que son las frecuencias, los datos agrupados. ¿Tú qué hiciste? Quizás sucedió un evento, un experimento aleatorio. Entonces tiraste los dados y capturaste esa información. Entonces se está realizando un estudio estadístico. Sin embargo, como menciona aquí esta diapositiva, en algunas ocasiones es conveniente agrupar los datos de tal forma que se puedan utilizar para mostrar información importante y no ser solo un conjunto de números. Entonces podemos hacer una tabla de datos agrupados, con lo cual los datos, dice aquí, de la variable deben estar ordenados y en este caso va a ser el número de las caras del dado. Para ello vamos a necesitar obtener la frecuencia absoluta. Con la frecuencia absoluta vamos a agrupar datos. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Mencionábamos hace un momento, cuando sucede algún evento, con qué periodicidad pasa, es decir, qué tan frecuentemente pasa. Entonces, la frecuencia absoluta nos dice el número de veces que se repite el valor de cada variable. Y como una nota también nos menciona, cuando sumamos esas frecuencias absolutas, siempre es igual al total de los datos observados. Esto es una lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque si el tirar los dados, vamos a ir sumando cuántas veces cae cierta cara de los dados, al sumarlos todos, nos tiene que dar la cantidad de veces que tiramos ese dado. Para eso vamos a usar en Excel una función que se llama frecuencia, que tiene dos argumentos, datos y grupos. Para ello se va a realizar de la siguiente forma. Vamos a tener nuestra tabla en la cual vamos a tener los números de la cara del dado, que es del 1 al 6, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Una vez que tengamos esta tabla con la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, la vamos a tener al lado de la tabla que hicimos de la tirada y del valor. Vamos a seleccionar las celdas que están abajo de frecuencia absoluta. Están seleccionadas, la primera celda aparece en blanco, podemos creer que no está seleccionada, pero sí lo está. Y estando seleccionadas todas las celdas, vamos a anotar la función frecuencia. Igual frecuencia
esta frecuencia nos va a contar esas veces que se repite los valores. Abrimos un paréntesis y nos pide dos argumentos, datos y grupos. Los datos son los datos que hemos anotado, son estos que se están seleccionando en este momento, los datos de la que se observaron, ¿no? Y los grupos viene siendo en este caso la cara de los datos que estamos observando que se han repetido en esta sucesión, en estos fenómenos, ¿no? Entonces vamos a tener frecuencia, vamos a tener los datos y vamos a tener los grupos y los datos. De esa forma, aquí una vez que tengamos estos datos, no vamos a pulsar Enter, vamos a pulsar Control Shift y Enter. Al pulsar Control Shift y Enter se van a copiar todos los datos en las celdas y de esta forma es como tendremos nuestros datos agrupados. Si nosotros observamos la barra de fórmulas, vamos a poder observar que les aparecen unas llavecitas. Nosotros no se las pusimos, en automático salen esas llavecitas. Si queremos borrar algún dato, me va a decir que no se va a poder cambiar ese valor. ¿Por qué? Porque ese valor ya está definido. Es decir, ya son datos agrupados. Esos son los datos agrupados. La forma como calculamos esta frecuencia absoluta, ¿no? Por lo cual, si yo quiero modificar o eliminar un dato, no se puede. Si yo selecciono todos los datos, quizás sí podría eliminarlos, ¿no? Si sumamos todos estos datos de la frecuencia absoluta, nos tiene que dar 24, que en este caso fue el número de ocasiones que se realizaron las tiradas, ¿no? Es el número total de eventos que hemos observado, que hemos registrado, 24. Esta es la frecuencia absoluta. Entonces el procedimiento es seleccionar todas estas celdas y estando seleccionadas pulsamos igual, frecuencia, abrimos paréntesis, seleccionamos todos los datos, punto y coma o coma, y el grupo de datos que se va a observar dentro de estos datos, ¿no?, que estamos analizando. Y al cerrar el paréntesis pulsamos Control Shift y Enter. Y de esa forma vamos a tener nuestras frecuencias absolutas. Si lo sumamos nos tiene que dar el número total de eventos que estamos observando, que en este caso son 24. La frecuencia relativa es una proporción, es como si fuera un porcentaje, pero esta proporción corresponde del 0 al 1. Ese tipo de frecuencia se calcula para poder tener una observación o un análisis todavía mejor de los datos, porque podemos ver la cantidad de veces que ocurre un fenómeno, pero si lo vemos como proporción podemos ver a cuál le corresponde un mayor o una menor proporción a todos los eventos. Para ello se utiliza esta fórmula: frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre el número de eventos observados, es decir, el número total de las frecuencias de todos los datos. Entonces, en la hoja de cálculo vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa va a ser igual a, según lo hemos observado, pues a cada una de las frecuencias absolutas, ¿no? Aquí estoy sumando estos datos porque por algún motivo ya no los tenía, son 24, porque lo voy a necesitar en mi frecuencia relativa. Va a ser igual a mi frecuencia absoluta dividido entre el total de datos que se han observado, que en este caso son 24. Al pulsar Enter, esta es mi frecuencia relativa, esa es mi proporción. He copiado los datos, pero me han salido errores. ¿Por qué me salen estos errores? Pues estos ya son por las referencias, ¿no? Hace referencia a otra celda, porque te acuerdas que se van adaptando. Necesito también ponerle entonces el carácter que me permita que no cambie la fila, que siempre sea E8. Si tú te acuerdas desde el parcial primero, ese carácter va a ser el signo de pesos. Entonces le pongo el signo de pesos,
copio nuevamente la fórmula y ya tengo de forma correcta todas las frecuencias relativas. Si yo sumo estas frecuencias, me tiene que dar 1, es decir, la unidad. Cada una de estas entonces es esta porción que ha sucedido, y aquí yo puedo observar por medio de estas porciones cuál porción fue mayor y cuál porción fue menor en esas tiradas. Es decir, es un análisis que se está realizando. Bueno, observando cómo se ha obtenido la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, pues te invito a que realices este ejercicio. Primero el de los dados, pues para que puedas ponerlo en práctica, y posteriormente la actividad que se te propone de evaluación de datos agrupados. Mi nombre es Juan Carlos Arellano, aquí está mi correo, cualquier duda pues me puedes contactar. Hasta luego.